Durante décadas, millones de niños reconocieron Nickelodeon antes de saber siquiera qué significaba la palabra. Bastaban el color naranja, aquella identidad imposible de confundir, y una programación que se sentía completamente diferente a cualquier otro canal. Para una generación fue Rugrats y Hey Arnold, para otra Bob Esponja y los Padrinos Mágicos, después llegaron Drake y Josh, Avatar, iCarly y Victorious. Pero Nickelodeon no fue importante únicamente porque tuvo programas exitosos. Su verdadera revolución fue otra. Cambió la relación entre la televisión y los niños. Nickelodeon se atrevió a romper muchas de las reglas que durante años habían definido cómo debía ser la televisión infantil. Apostó por ideas extrañas, personajes imperfectos, humor absurdo y sobre todo por tratar a los niños como una audiencia con identidad propia. Y funcionó. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo pasó una señal experimental que casi nadie veía a construir una de las identidades más reconocibles de la cultura popular? Esta es la historia de Nickelodeon. La historia empezó lejos de Hollywood, en Columbus, Ohio. En 1977, Warner Cable experimentó con CUFF, un sistema de televisión por cable interactivo extraordinariamente adelantado para su tiempo. Dentro de aquella plataforma apareció Pinwheel, un programa preescolar creado por la educadora Vivian Horner. El proyecto se volvió tan importante que terminó dando forma a un canal entero dedicado a los niños. El 1 de abril de 1979, aquella idea se expandió a nivel nacional bajo un nuevo nombre: Nickelodeon. El nombre, propuesto por la productora Sandy Cavanaugh, sonaba juguetón y hacía referencia a los antiguos Nickelodeons, pequeños cines populares de comienzos del siglo XX. Pero el Nickelodeon de 1979 todavía no era el Nickelodeon que hoy recordamos. Era educativo, no tenía anuncios tradicionales y todavía carecía de una personalidad claramente definida. Y durante sus primeros años, aquello se convirtió en un problema serio. Para 1984, Nickelodeon estaba al fondo de las mediciones de audiencia entre los canales de cable y acumulaba pérdidas que diversas estimaciones sitúan alrededor de $10 millones. Bob Pittman, entonces al frente de MTV Networks, describía su programación como espinaca en video, contenido que los adultos aprobaban pero que los niños no necesariamente querían ver. Geraldine Laybourne entendió la paradoja. Nickelodeon quería ser bueno para los niños pero todavía no parecía pertenecerles. En 1984, reunió a su equipo para replantear el canal desde cero. Sus investigaciones mostraban que los niños podían darse cuenta cuando los adultos les hablaban como si fueran inferiores. La nueva regla era sencilla: no decir somos divertidos, había que demostrarlo. De esa decisión nació la personalidad que definiría a Nickelodeon durante décadas. Laybourne y su equipo comenzaron a describirlo como el primer canal para niños. No significaba solamente transmitir contenido infantil, sino mirar el mundo desde la perspectiva de su audiencia. Los adultos podían ser ridículos, las reglas podían romperse y un niño podía ser extraño sin tener que disculparse. El cambio también tenía que verse. En 1984 apareció la identidad naranja desarrollada con Fred Seibert, Alan Goodman y el estudio de Tom Curry y Scott Nash. La palabra Nickelodeon podía aparecer dentro de una mancha, un globo, un cohete o casi cualquier figura. El nombre permanecía, todo lo demás podía cambiar. El canal parecía menos una empresa y más una caja de juguetes. Y entonces apareció el slime. You Can't Do That on Television había nacido en Canadá y llegó a Nickelodeon a comienzos de los años 80. Su humor mostraba adultos incompetentes, niños burlándose de la autoridad y un castigo absurdo. Decir I don't know podía terminar con una lluvia de slime verde. Geraldine Laybourne recordaba que el slime funcionaba como una especie de castigo cómico y que los niños lo adoraban. Una broma barata terminó convirtiéndose en uno de los símbolos del canal. Double Dare llevó esa filosofía a otro nivel en 1986. Preguntas, obstáculos, crema, lodo y niños ensuciándose frente a las cámaras. El impacto fue inmediato. El programa aumentó más de 250% la audiencia de su horario y se convirtió también en un fenómeno de productos y juguetes. Nickelodeon había descubierto algo elemental. La televisión infantil no tenía que sentirse como otra hora de escuela. En 1985 nació Nick at Night para aprovechar las noches con series clásicas dirigidas a una audiencia mayor. En 1988 apareció formalmente Nick Jr., un bloque para niños más pequeños que después encontró una identidad propia con Eureka's Castle. Un mismo canal podía atender diferentes edades sin perder su personalidad. El siguiente salto fue mucho más arriesgado: dejar de depender tanto de programas comprados y comenzar a crear sus propias caricaturas. Nickelodeon encargó episodios piloto directamente a distintos creadores buscando ideas originales que no parecieran hechas bajo una misma fórmula. En 1991 llegaron Doug, Rugrats, Aventuras en Pañales y Ren y Stimpy. Las tres series se estrenaron el 11 de agosto. Doug convertía los problemas e inseguridades de crecer en historias cotidianas. Rugrats, Aventuras en Pañales,
mostraba el mundo desde la perspectiva de bebés, que apenas entendían a los adultos, y Ren y Stimpy apostaban por un humor mucho más extraño y una animación exagerada y grotesca. No existía un único estilo Nickelodeon, y precisamente esa variedad terminó convirtiéndose en parte de su identidad. Pero esa libertad también tenía límites. La producción de Ren y Stimpy comenzó a acumular retrasos y diferencias sobre el contenido, el presupuesto y el rumbo de la serie. En 1992, Nickelodeon apartó a su creador, John Kricfalusi, y trasladó la producción a otro estudio. Nickelodeon señaló problemas con las entregas y el contenido, mientras que Kricfalusi aseguraba que el canal se sentía incómodo con el tono del programa. El conflicto dejó una contradicción interesante. Promover la rebeldía era fácil, controlarla era mucho más complicado. Mientras tanto, Nickelodeon también convirtió su universo en un lugar que los niños podían visitar. En junio de 1990 abrió Nickelodeon Studios dentro de Universal Studios Florida. Era al mismo tiempo un estudio de televisión y una atracción donde el público podía recorrer las instalaciones e incluso observar algunas grabaciones. Antes de cerrar en 2005, allí se produjeron más de 2000 episodios con actores reales. Todo esto preparó el terreno para la explosión de los años 90. La vida moderna de Rocco, A, Monstruos de Verdad, Oye Arnold y Los Castores Cascarrabias podían convivir con Rugrats sin sentirse como versiones del mismo programa. Oye, antes de continuar, gracias por ver este video. Solo quería pedirte un favor. La gran mayoría de las personas que ven nuestros videos todavía no está suscrita. Y quiero que sepas que todo el contenido de este canal está hecho para ti. Si te gusta, suscríbete. Es gratis y es la mejor forma de apoyar este proyecto para que podamos seguir creciendo. Que sigas disfrutando del video. Y con actores reales, Clarissa lo explica todo eso, y Kenan y Kel acercaron todavía más el lenguaje, la ropa y el humor del canal a los niños y adolescentes que lo estaban viendo. Esa misma identidad llegó hasta los Kids' Choice Awards. Desde 1988 los niños podían votar por sus artistas, programas y personajes favoritos. Pero Nickelodeon convirtió la ceremonia en algo muy distinto a una entrega de premios tradicional. Celebridades, humor, dirigibles naranjas y por supuesto slime. Rugrats demostró que un Nicktoon podía convertirse en algo mucho más grande que una serie de televisión. Durante los 90 se convirtió en uno de los programas más importantes del canal y se expandió a juguetes, ropa y todo tipo de productos. En 1998 llegó al cine con Rugrats la película, que superó los $100 millones en Estados Unidos y se convirtió en la primera película animada fuera de Disney en alcanzar esa cifra. El fenómeno siguió creciendo. En 2001, el especial Rugrats Crecidos consiguió reunir a una enorme parte del público infantil que estaba viendo televisión en ese momento. Nickelodeon ya no tenía solamente una serie exitosa, tenía una franquicia. Entonces llegó una esponja amarilla. Bob Esponja, creado por Stephen Hillenburg, apareció en 1999 y terminó convirtiéndose en un fenómeno todavía mayor. Su fórmula parecía extraña: humor visual para los niños, personajes fáciles de reconocer y suficientes situaciones absurdas para que adolescentes y adultos también pudieran disfrutarla. Lo que ocurrió después fue gigantesco. Para su aniversario número 25, Bob Esponja ya se veía en más de 180 mercados, había sido traducido a más de 30 idiomas, y alcanzaba un promedio de más de 90 millones de espectadores cada trimestre. Además, la franquicia había generado alrededor de $16 mil millones en ventas de productos desde su lanzamiento. Pero quizá lo más importante es que Bob Esponja consiguió sobrevivir incluso al declive de la televisión por cable. En 2024, acumuló 27.870 millones de minutos vistos en Paramount Plus, solamente en Estados Unidos, y terminó entre los 10 programas más vistos del streaming. Es decir, el personaje más grande de Nickelodeon consiguió sobrevivir incluso al sistema de televisión que originalmente lo convirtió en una estrella. Hey, antes de seguir vamos con una trivia. Déjame en la caja de los comentarios cuál crees que es la respuesta correcta y al final del video te la diré. ¿En qué año llegó oficialmente Nickelodeon a Latinoamérica? A. 1993, B. 1996 o C. 1999. Nickelodeon no podía vivir eternamente de los éxitos de los 90. Su gran habilidad fue renovar su audiencia una y otra vez. En animación llegaron Los Padrinos Mágicos, Jimmy Neutron y Danny Phantom, mientras Avatar, la leyenda de Aang, demostró que Nickelodeon también podía contar historias más largas, dramáticas y ambiciosas. Estrenada en 2005, Avatar terminó con 61 episodios, ganó importantes reconocimientos y construyó una franquicia que Nickelodeon continuó expandiendo 2 décadas después. Con las series de actores ocurrió algo parecido. Drake and Josh, Zoey 101, iCarly,
y después Victorious convirtieron el canal en una fábrica de comedias juveniles. Había nuevas estrellas, música, humor y una versión exagerada de la adolescencia. Cada pocos años Nickelodeon conseguía sentirse nuevo para la generación que acababa de descubrirlo, y alrededor de esos programas comenzó a crecer un negocio mucho mayor. Nickelodeon Movies llevó sus personajes al cine, mientras las franquicias se expandieron hacia juguetes, videojuegos, libros, espectáculos, paquetes y hoteles. Para 2005 Nickelodeon ya alcanzaba aproximadamente 302 millones de hogares en 167 territorios mediante diferentes canales y servicios. Ya no era simplemente un canal infantil estadounidense, se había convertido en una marca global de entretenimiento. Con el tiempo, Nickelodeon también incorporó personajes que no habían nacido dentro del canal. Bob Esponja y Avatar, por ejemplo, sí surgieron dentro de Nickelodeon. Las Tortugas Ninja, en cambio, existían desde mucho antes y fueron adquiridas por la compañía en 2009. Y Paw Patrol fue creada por Spin Master, aunque Nickelodeon se convirtió en uno de sus principales socios para televisión y cine. Nickelodeon había dejado de ser solamente el lugar donde aparecían programas. Ahora parecía convertir personajes en franquicias capaces de existir mucho más allá de la televisión. Durante décadas, el ritual era sencillo: llegar de la escuela, encender la televisión o buscar Nickelodeon. Internet rompió esa rutina. YouTube, Netflix, los teléfonos, las tablets, los videojuegos en línea, TikTok y el streaming dividieron una audiencia que antes se concentraba en unos cuantos canales. En junio de 2005 se calculó que el streaming ya representaba el 66% del tiempo que los estadounidenses de 6 a 17 años dedicaban a ver televisión, y para diciembre alcanzó el 47.5% de todo el consumo televisivo en Estados Unidos, un nuevo récord. Los canales infantiles tradicionales comenzaron a perder audiencia, incluso Nickelodeon, pero sus espectadores no desaparecieron, simplemente cambiaron de lugar. Paramount comenzó a distribuir sus contenidos a través de Paramount Plus, Pluto TV, aplicaciones, redes sociales y YouTube. En 2025, Nickelodeon incluso lanzó Kid Cowboy, su primera serie animada original creada específicamente para YouTube. Para entonces su división digital manejaba más de 50 canales en más de 15 idiomas, con más de 200 millones de suscriptores combinados y más de 2.000 millones de vistas mensuales durante 2024. La ironía es perfecta. Nickelodeon nació aprovechando el espacio que abrió la televisión por cable. Casi medio siglo después, tuvo que aprender a sobrevivir cuando Internet comenzó a quitarle público precisamente al cable. Pero esa larga historia también tiene un lado mucho más incómodo. En 2024, el documental Quiet on Set reunió testimonios de antiguos actores y trabajadores sobre problemas ocurridos detrás de algunas producciones de Nickelodeon durante los años 90 y 2000. Entre ellos aparecieron señalamientos sobre el productor Dan Schneider relacionados con su comportamiento y el ambiente de trabajo. Schneider ha rechazado algunas de las acusaciones y ha reconocido que ciertas conductas laborales y algunos chistes de sus programas fueron inapropiados. Distinto fue el caso de Brian Peck, un antiguo entrenador de diálogo que fue condenado por delitos graves relacionados con un menor. En 2024, Drake Bell reveló públicamente que él había sido la víctima. Nickelodeon y Dan Schneider habían terminado su relación profesional en 2018. Estos episodios no eliminan la importancia cultural que tuvo Nickelodeon, pero sí obligan a mirar parte de aquella nostalgia desde otra perspectiva. La televisión infantil también depende de que los adultos detrás de las cámaras protejan a los niños que aparecen frente a ellas. Hoy Nickelodeon sigue existiendo, pero ya no depende únicamente de su canal de televisión. La estrategia cambió. Si los niños ya no van necesariamente a buscar Nickelodeon en la televisión, Nickelodeon tiene que ir hasta donde están ellos. Bob Esponja sigue conectando a diferentes generaciones, Avatar volvió a convertirse en una de sus grandes franquicias con nuevas producciones en desarrollo, y propuestas como las Tortugas Ninja y Paw Patrol muestran que el Nickelodeon actual es mucho más amplio que los personajes que originalmente nacieron dentro del canal. Pero probablemente ninguna de esas transformaciones explique realmente por qué Nickelodeon fue tan importante, porque su mayor aportación ocurrió mucho antes del streaming, YouTube o las franquicias multimillonarias. Para algunos, Nickelodeon fue Rugrats, para otros Bob Esponja, para otros fueron Drake and Josh, Avatar, iCarly o Victorious. Los programas cambiaron, las generaciones crecieron y finalmente también cambió la televisión. Pero Nickelodeon dejó algo mucho más importante que una colección de caricaturas. Demostró que los niños no eran una audiencia secundaria, que podían tener su propio humor, sus propios personajes, su propia identidad y sobre todo un mundo construido desde su perspectiva. Durante décadas, ese mundo tuvo un color y fue naranja. Antes de terminar, revisemos la trivia. ¿En qué año llegó oficialmente Nickelodeon a Latinoamérica? A. 1993, B. 1996 o C. 1999. La respuesta correcta es B. 1996.
Nickelodeon comenzó oficialmente sus transmisiones en Latinoamérica el 20 de diciembre de 1996, casi 18 años después de su lanzamiento en Estados Unidos. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y déjame en la caja de los comentarios de qué otro tema quieres que hagamos un video. ¡Saludos!